Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Creo que casi todos somos de la casa. Bueno, aquí, aunque no sean socios, los consideramos de la casa, porque socios se pueden hacer, pero lo importante es venir, estar aquí. Esta es una casa abierta de verdad, a todas las personas que se quieren acercar a un acto cultural, como es el caso de hoy, por ejemplo, uno de los actos más relevantes que puede haber en esta casa, porque no en vano se entrega el máximo galardón del Centro Asturiano, que es la Manzana de Oro. Luego pasará a colgar, no la persona, el nombre del árbol correspondiente, bueno, el que está a la izquierda, porque esto ya está completo. Ya se rompen las ramas del peso, ya tiene que pasar al de este lado. Bueno, lo primero, saludo de nuestro presidente, que está en Brasil, y él está muy pendiente de esto. Luego nos pondrá pegas, porque nos va a ver, luego nos va a ver. Que por cierto, empezaba a hablar, no sé si lo has activado. Y naturalmente, pues queremos enviarle, así como él nos envía un saludo a la galardonada, al resto de la mesa y al resto de las personas que están en el salón, pues nosotros también, con el permiso de todos, le damos nuestro saludo para que disfrute de aquel Brasil hermoso donde él está, porque seguro que lo estará pasando bien, pero siempre preocupado por la casa. Bueno, como decíamos ayer, y no estoy emulando a Fray Luis de León, es que ayer tuvimos aquí un acto fantástico, una conferencia. Por eso le hemos dado la manzana, porque nos dio una conferencia tan buena ayer que mañana la manzana. No, bueno, no es verdad, estas cosas son más serias, Esto pasa por una comisión, hay que deliberar, y cuando se concede naturalmente por unos merecimientos, y doña María Josefa Sanz, como yo decía ayer, vuelvo a la redundancia, Pepa para los amigos, y yo quiero ser amigo, entonces me atrevo, es una gran persona, lo primero una gran persona, muy competente profesionalmente, brillante donde las haya, y muy próxima a esta casa, muy identificada con esta casa. Siempre que la hemos llamado, Pepa ha respondido. Y naturalmente, cuando se le concedió la manzana, dársela a haremos hoy, ha sido valorando todas estas cosas, estos merecimientos. Y naturalmente que este galardón no se da tan fácilmente. Hay quien se resiste a recibirlo, no sé si es que tiene miedo que se lo roben. A lo mejor es que tiene miedo que se lo roben, por eso se resiste a recibirlo. Pero sí, naturalmente hay que tener unos méritos para llegar a la manzana de oro del Centro Asturiano de Madrid. Y bueno, pues yo no voy a hablar de ella hoy. Ayer dije algo poco porque tiene un currículum tan extenso que necesitaríamos todo el tiempo de ayer la conferencia, hoy lo de la manzana, para exponerlo. Entonces hoy no voy a decir más que lo que he dicho de ella, porque quien la tiene que presentar está a mi izquierda y es costumbre de esta casa presentar al presentador. Y como, vuelvo a decir, perdona que te tutee, pero me gusta que me tutees también, porque si no te trato de usted, O sea como no le conozco, a él sí que tengo que leer el currículum, porque vamos, tarde, porque he quitado todo lo que he podido para que luego ella tenga tiempo de hablar también. Y salir de aquí con tiempo para ir a dormir a casa. Bueno, pues decíamos que presentar al presentador, doctor José Miguel López Villalba, nacido en Zaragoza, aunque de crianza y vida alcarreña, en la ciudad de Guadalajara, donde fue llevado siendo un niño. Es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Es profesor de la citada universidad desde 1993. En la misma ha impartido docencia en el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, tanto en los cursos de licenciatura en la asignatura de Paleografía y Diplomática desde dicho año 1993, como en cursos del tercer ciclo. Los archivos parroquiales y documentación medieval en archivos municipales. Es profesor en el curso de doctorado organizado por el Departamento de Paleografía, Diplomática, Epigrafía y Numismática de la Universidad Complutense de Madrid desde 2004. Ha dirigido diferentes trabajos de investigación del actual sistema de estudios de doctorado. Ha participado como director y ponente en algunos de los cursos de verano organizados por la UNED, así como en distintos cursos organizados por otras universidades en instituciones, como por el Ministerio de Cultura, al cual está vinculado desde 1994, en los destinos a profesionales de los archivos históricos y administrativos de Iberoamérica. Igualmente, desde el año 1998, ha visitado reiteradamente diferentes países hispanoamericanos, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, México, Cuba, etc., para impartir docencia de las materias de las que es profesor. Ha publicado diverso material didáctico destinado a los estudios de la UNED, como la guía didáctica de la asignatura Paleografía Española siglos XIII al XVII, del programa de enseñanza abierta. Su actividad investigadora se ha orientado de forma prioritaria al estudio de los documentos de los concejos castellanos, de la Cancillería Real de Castilla y de la Administración Colonial Hispanoamericana. Entre sus publicaciones podríamos destacar las actas de sesiones del Consejo Medieval de Guadalajara, Madrid, UNED 1997, diferentes volúmenes de registro general del sello, publicados entre 2004 y 2008, y la extensa obra de los acuerdos de la Real Audiencia de la Plata de Charcas, que ha sido publicado en 2007 en la ciudad de Sucre, Bolivia, en 10 volúmenes. Y yo lo dejo aquí. Si te parece. Bueno, pues un aplauso al presentador. Y no sé si don Francisco quiere decir alguna cosa. Estás en el momento oportuno de hacerlo. Pues no, únicamente que estoy muy contento de asistir a este acto, que espero que sea como todos los actos de esta naturaleza en esta casa, que no le falte calor, y eso estoy seguro que va a ocurrir. Mi enhorabuena a la receptora de esta manzana, más que merecida, y espero que pronto te veamos en ese marco nuevo donde los jóvenes aparecéis, ¿no? Decimos González. Bueno, tenemos unas adhesiones, pero las leemos después, ¿verdad? Ahora mismo. Vamos a ver las adhesiones, sí, y luego ya hablas tú y yo. Vamos a ver. Se han recibido varios mensajes telefónicos para Pepa. Querida Josefa, aunque estoy lejos, os acompaño en este acto en el que se te entrega la manzana de oro muy merecida. Va con ella nuestro cariño, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por tu destacada trayectoria asturianista. Recibe un fuerte abrazo de nuestro presidente Valentín Martínez Oteros. Hemos recibido también un email de la delegada de gobierno, doña Delia Losa, felicitando a doña Josefa. El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, don Pedro Sanjurjo González, también nos ha escrito. Begoña Serrano Ortega, que es directora general de Migración y Cooperación de Desarrollo, también se disculpa porque están también ahora en plena campaña electoral. Avelino Juan Acero Díaz. Otro mensaje telefónico de Carlos Guardado. Querida Pepa, lamento mucho no poder estar hoy acompañándote en el acto de homenaje que se tributa muy merecidamente el Centro Asturiano de Madrid, debido a que esta noche se inicia la campaña de las elecciones municipales. Muchas felicidades y enhorabuena por la merecida distinción. Un abrazo cordial. Otro email disculpándose y felicitando a la homenajeada de Francisco Ramos Oliver. Nicanor González, vecino y directivo de esta casa, que también por problemas de salud no puede venir. Víctor Montes Amiga también nos escribe una carta disculpándose y felicitando a Pepa. Y luego tenemos también una serie de notas que se las daremos luego que han aparecido en prensa y notas de este acto.
Bueno, es un agradecimiento a todas las personas deseables. Bueno, y sin más, tiene la palabra el presentador de la galardonada. Buenas tardes, muchas gracias. Señor vicepresidente del Centro Asturiano de Madrid, miembros de la Junta Directiva, señoras y señores, doctora Sanfuentes, estoy enormemente satisfecho de hallarme en el Centro Asturiano de Madrid, un magnífico lugar de encuentro para llevar a cabo la glosa de la carrera académica e investigadora de la doctora María Josefa Sanfuentes, en el acto de entrega de este merecido premio, Manzana de Oro, otorgado por este centro asturiano que hoy nos acoge. Es de ley comenzar diciendo que la premiada ha llevado el asturianismo a cualquier lugar donde le hayan encaminado sus pasos, convirtiéndose en una embajadora de su tierra, tanto de palabra como por escrito. Nació en la villa de Avilés y su infancia discurrió por las verdes tierras de Carreño. Asistió a los cursos de primaria en la escuela aneja de dicha villa para continuar sus estudios de enseñanza media en el Instituto Carreño Miranda de la misma localidad. El destino, por medio de un traslado familiar, la llevó al sur y el Instituto Murillo de la ciudad de Sevilla acabó sus estudios de bachillerato. La joven Josefa tenía planes sobre su futuro que no llegaron a concretarse. Ciertamente, no son demasiados los que conocen que sus esperanzas estudiantiles pasaban por las lenguas clásicas, pero en la Universidad Hispalense no había dichos estudios, y como no era cuestión de trasladarse a Salamanca o a Madrid, hubo de quedarse a las orillas del Guadalquivir para cursar la carrera de Geografía e Historia, cosa que hizo durante los años 1964 a 69. En estos años se vio llamada por los cantos de sirena de la historia medieval, pero como muchos otros y otras, acabó enamorada de dos asignaturas maravillosas, la paleografía y la diplomática, que siempre han ido juntas y que resultan tan agotadoras en su estudio como necesarias para el mejor conocimiento de la vida de nuestros mayores. Hoy, dichas disciplinas están englobadas en las llamadas ciencias y técnicas historiográficas. En 1970 presentó su tesis de licenciatura sobre el tumbo de los reyes católicos de Écija, que fue el comienzo de una larga y fructífera relación entre la agasajada y los asuntos documentales de la villa de Écija durante la Edad Media. Por aquellos años dio comienzo su extensa carrera docente, impartiendo en la Universidad de Sevilla y a la vez en el Colegio Universitario de Córdoba algunas asignaturas, durante lo que entendemos fue un tiempo de reflexión, de estudio y de anhelos. Anhelos que poco a poco se hacían realidad, como cuando en el año 1976 leyó su tesis doctoral Colección Diplomática del Concejo de Écija, obteniendo una brillante calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Todo un preludio del éxito que lograría con su temprana obtención de la plaza de profesor adjunto numerario con destino en la Universidad de Sevilla. Pasaba el tiempo, pero la doctora Sanfuentes, que tanto había aprendido a querer a Sevilla y a sus gentes, porque no olvidemos que hoy en día, después de tantos años, todavía mantiene férreas amistades, quiero recordar aquí a Mingui, además de un nutrido corpus de antiguos alumnos, Pilar, Carmen, Antonio, Elena, Marisa, etc., que es verdaderamente envidiable tanto por la cantidad como por la calidad de sus currículum docentes e investigadores que tienen estos discípulos, que debo decir que hoy en día todos son catedráticos de universidad. Pero todas esas bondades maravillosas que tenía Sevilla y lo que rodeaba a Sevilla no le hicieron olvidar las tierras astures. Como consecuencia de este amor, colaboró con su padre y con otros paisanos en la creación del Centro Asturiano de Sevilla. Como reconocimiento de esta actuación ha recibido merecidos galardones como la Madreña de Oro y en el pasado agosto la concesión del Memorial Joaquín Álvarez. Pues bien, aquel apasionamiento por lo asturiano movía su corazón, y cuando en el año 1982 obtuvo en reñida oposición la agregación de Paleografía y Diplomática, solicitó destino en la Universidad de Oviedo, donde solo un año más tarde se convirtió en catedrática de dichas disciplinas.
aun a sabiendas que renunciaba al espacio profesional que le facilitaba la Universidad de Sevilla, que si bien era ajeno a sus raíces, había sido el soporte de los primeros pasos de su carrera académica, eligió Oviedo, lugar próximo a sus elogiables sentimientos hacia su tierra natal, pero con toda seguridad un mundo desconocido en lo universitario. Josefa Sanz volvía a los campos verdes, a su mar de Candás, a su amado Villés y a las viejas calles de Oviedo. Mas no solo encontró de nuevo sus orígenes, sino que, entendiendo que con toda seguridad acabaría sus años profesionales en la Universidad de Oviedo, supo plantear nuevos caminos de investigación entre los temas que le iban a resultar más cercanos: Asturias y la escritura en el medievo. Pero todo ello sin abandonar sus primeros pilares de exploración documental, referentes al Reino de Castilla, especialmente sobre la Andalucía de los siglos XIII al XV. Lo mismo sucedió con las gentes de su entorno, las gentes asturianas, donde encontró nuevos amigos, maravillosos amigos, con los que comparte aficiones, profesión, sentimientos, de los cuales algunos conozco: Balbo y Manolo, andarines incansables, el recordado Juan Tresguerres, Nacho Ruiz de la Peña, también, ya no están entre nosotros, Guillermo, gran conocedor de Bolivia, como este que les habla, distintas extracciones sociales, pero los mismos corazones. Por otro lado, también ha generado un grupo importante de discípulos: Miguel, Néstor, Guillermo, etc. Puedo afirmar sin rubor que todos son unas extraordinarias personas, pero igualmente opino que todo ello lo creó sin olvidar que una parte de su corazón se había quedado en Sevilla. Entiendo que ha llegado el momento de abandonar la línea cronológico-biográfica de su quehacer universitario, desarrollado en plenitud, como bien sabemos, como catedrática de la Universidad de Oviedo, hasta su reciente paso a la categoría de emérita en septiembre de 2018. Y lo haremos para resaltar sus principales investigaciones en el área de conocimiento de las ciencias y técnicas historiográficas. Debo decir que no revisaré todas las líneas de investigación, por un lado porque sería un empeño ímprobo, y por otro porque con toda seguridad desayunaríamos aquí. Lo que haré será destacar los perfiles que para mí me merecen un destacado realce. Evidentemente, si en mi lugar estuvieran diferentes personas, habrían elegido distintas aportaciones científicas. Comenzaré citando que hace justo un año, en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, se le hizo un merecido homenaje a su labor, que fue un galardón tan entrañable como la gente que asistió, y apropiado, muy apropiado, que dio lugar a un hermoso volumen titulado De documentos y escrituras, que se coeditó, como no podía ser de otra manera, por la Universidad de Oviedo junto a la Universidad de Sevilla. Este volumen se planteó como una selección de sus artículos más señeros, gracias a una certera elección de forma y contenido llevada a cabo por los coeditores: Miguel Calleja Puerta, profesor de la Universidad de Oviedo, y Pilar Ostos Salcedo, profesora de la Universidad de Sevilla. En sus 600 páginas se reflejaron algunas de sus obras, solo algunas, que demuestran que la doctora Sanfuentes no solo ha sido una trabajadora infatigable, una incombustible productora de investigación, sino que en sus trabajos ha propuesto nuevas teorías que la hacen ser merecedora del título de renovadora de nuestras materias de estudio, pero no solo en España, porque del mismo modo la reconocen las múltiples universidades europeas que ha visitado como miembro de la prestigiosa Comisión Internacional de Diplomática, a la que se incorporó desde los primeros años 80, es decir, muy tempranamente, lo cual es un gran mérito para ella debido a los duros requisitos que se exigen para lograr la membresía en dicha comisión. Del mismo modo, se ha visto alabada en sus variadas visitas con motivos de coloquios, congresos, debates o cursos, invitada por los compañeros de los departamentos más consolidados de las diferentes de nuestras materias, Alemania, Francia, Italia, Austria, Portugal o Inglaterra, hasta llegar a transformarse, si me lo permites, en un mapa viviente de las universidades más prestigiosas de Europa. Tanto es así que Olivier Bouillot-Jeannin, profesor de la inigualable École des Arts de París y presidente de la Comisión Internacional de Diplomática, escribió sobre nuestra entrañable homenajeada. Sus estudios han roto las reglas aristotélicas de las tres unidades: unidad de tiempo, unidad de lugar y unidad de acción, que utilizadas en las obras teatrales se suelen esgrimir por muchos historiadores, paleógrafos, diplomatistas e investigadores en general en la confección de sus líneas de estudio. Pues bien, retornando nuevamente a los campos de investigación, se puede decir que su traslado a Sevilla-Asturias rompió las citades
unidades de tiempo y de lugar, ampliando el arco temporal y de localización documental para su estudio, descendiendo por un lado hacia los testimonios altomedievales y por otro lado ascendiendo hacia otros parámetros donde encontrar nuevos campos de estudio. Como ejemplos significativos, el documento notarial y notariado en Asturias del siglo XIII, la colección diplomática del monasterio San Vicente de Oviedo, documento y cancillería episcopal en Oviedo anterior a 1300. Yo destacaría, porque me encanta ese libro, el que hizo, junto a su discípulo Miguel Calleja, Literis Confirmentur, lo escrito en Asturias en la Edad Media, que se publicó en el año 2005 con el patrocinio de Cajastur. Últimamente ha trabajado en la parroquia obetense de San Tirso o en documentación sobre la protección de la costa asturiana, que se publicó en 2016. En cuanto a la ruptura de la tercera de las unidades, la unidad de acción, es decir, la unidad de estudio, destacan sus sucesivos trabajos sobre dos disciplinas, paleografía y diplomática, profundizando en ambos campos. Sobre todo yo destacaría los documentos emanados de los estudios de los documentos emanados de la oficina concejil, es decir, los que son analizados desde los postulados de la diplomática municipal. Y destacaría tres. El primero, aquel adelantado manifiesto del año 78, Cartas de Hermandad Concejil en Andalucía, hasta el reciente de Diplomática Concejil, publicado en Zaragoza en 2005. Pero para mí, lo que es un inolvidable razonamiento es Tipología Documental de la Baja Edad Media Castellana, Documentación Concejil, del año 1980. Pues bien, todo ello y otras muchas publicaciones sobre el mismo tema han sembrado un campo de novedades, un campo que ha ayudado a mejorar los frutos de los autores que de este modo han podido beber de la inmensa fuente de datos que sobre el mundo administrativo de los consejos municipales generan los trabajos de la profesora Sanfuentes. Del mismo modo, se puede significar sus indagaciones sobre los peregrinajes medievales. En este momento recuerdo las peregrinaciones a San Salvador de Oviedo en la Edad Media, o un estudio sobre los testamentos de unos peregrinos asturianos que fueron a Jerusalén. Ambos artículos fueron publicados en 1992. Más recientemente ha hecho un trabajo sobre peregrinos extravagantes, sacando información de los documentos que hay en los hospitales de peregrinos de Paramios y La Espina. Yo muchas veces me pregunto si su afecto infinito hacia el Camino de Santiago viene del estudio reflexivo o ese estudio fue posterior a su cercanía al camino y a sus misterios. Por otro lado, la profesora Sanfuentes ha dirigido 9 tesis doctorales. A modo de breve resumen, se puede afirmar sin lugar a dudas que estamos ante una referencia duradera. No es una estrella fugaz, porque como científica, la doctora Sanfuentes está detrás de la renovación de nuestras disciplinas en las últimas décadas. Se puede afirmar que, al igual que los grandes maestros italianos y franceses del siglo XX, es una autora referencial. Y con toda seguridad, ya se ha dicho, será recordada por sus aportaciones relevantes y constructivas. En diplomática, ha ampliado el análisis a nuevas oficinas de confección documental, apenas o nada estudiadas, como la escribanía local. En paleografía, ha trabajado en un marco temporal y documental amplísimo, y gracias a sus aportes hemos avanzado hacia una novedosa propuesta de terminología aplicada a las evolucionadas escrituras góticas cursivas bajo medievales de la corona de Castilla. ¿Qué decir de su labor como docente? Para mi entender, es una transmisora de conocimientos diáfana, que ha hecho amar estas complejas materias a generaciones y generaciones de alumnos. ¿Y saben por qué? Porque ella ama lo que hace. Se podría hablar asimismo de su paso con mano firme por la presidencia de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, en la que tuve el honor de acompañarla como vocal, y otras tantas cuestiones. Pero opino que ha llegado el momento de dar una pincelada personal que merece toda aprobación. Conocí a María Josefa Sanfuentes en algún momento de una oposición a cátedras en la Universidad de Alcalá de Henares en febrero de 1993, donde ella era miembro del tribunal y yo, profesor de instituto de bachillerato por aquel tiempo, estaba comenzando apenas mi doctorado. Yo era un poco mayor, pero tenía muchas esperanzas. Después nos volvimos a ver en un congreso que se hizo en homenaje al eximio Agustín Millares Carro en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Fue entonces cuando hablamos de mi incipiente tesis que pretendía la reconstrucción de la elaboración documental medieval del Concejo de Guadalajara. He de reconocer, y lo hago públicamente, que mi trabajo estaba totalmente desorientado.
Pero ella me dio unas normas básicas y después comenzamos una relación epistolar que recondujo mis esfuerzos y que facilitó que yo pudiese terminar mi tesis de doctorado con una alta calificación, además de seguir trabajando en diplomática municipal y en consejos en general hasta el día de la fecha. Pepa, si me permites llamarte así, como maestra ha sido capaz de lograr que la gente modesta haga grandes cosas. Así que pueden imaginarse lo que ha logrado con algunos portentosos cerebros de los que ha sabido rodearse. Si alguno de los presentes me dijese, defina usted con una sola palabra el talante de la homenajeada, yo diría generosidad. Pero no solo generosidad económica y temporal, que la tiene mucho. Es decir, yo tengo una anécdota, si me permiten la cuento, que íbamos un día paseando, no recuerdo por qué, por Oviedo, posiblemente una tesis doctoral, me habían llamado para el tribunal, y nos paramos en una vidriera de una librería, y yo dije, uy, este libro, qué bonito, yo lo estoy buscando, pero nunca tengo tiempo, y demás, y bueno, me quedó la cosa. Y al día siguiente yo me marchaba en el primer tren de la mañana a las 8:30 para Madrid. Y ella me dijo por la noche, bueno, yo voy a ir y para desayunar contigo. Pero ¿para qué vas a madrugar si yo tomo el tren y me voy? Bueno, pues allá apareció, desayunó conmigo, dio generosidad de su tiempo, y cuando yo me iba a montar al tren dice, toma, para que leas y te entretengas. Yo no sé de dónde salió ese libro, porque una de dos, o atracó la librería por la noche rompiendo el cristal, o los convenció para que le abrieran. Yo no me acuerdo pero ya ahí estaba el libro. Eso es muy importante, es muy significativo lo que les acabo de contar. Pero para mí, sinceramente, tiene mucha más importancia su generosidad intelectual, demostrada por medio de la facilidad y el cariño con el que te regala sus avances científicos. Incluso a veces, en alguna ocasión especial, antes de darles publicidad ante la comunidad científica. Esto es muy, muy emocionante, por lo menos lo es para mí. Como lo colofón final, le deseo de todo corazón que este premio sea uno más como reconocimiento de una prolongada carrera de éxitos. Y además, para que todos sigamos juntos escuchando sus sabias indicaciones. En mi caso, ha supuesto una gran distinción haberla conocido y desde aquí, públicamente, le agradezco que me honre con su amistad. Muchas gracias. Don Francisco Rodríguez García, presidente del Consejo Superior, hace entrega del diploma acreditativo que recibes esta manzana. ¿De acuerdo? Pues ahora, no sé si quieres decir algo, y si no, pues bajamos a tomar el vino y ya está. Es que me tiene miedo.
¿Tiene miedo que usted casi tome la miro esta mañana por la mañana? No voy a ser tan exhaustiva, pero sí quiero, en primer lugar, dar las gracias al Centro Asturiano de Madrid, representado aquí por su presidente y por el presidente de su consejo, mis amigos Andrés y Francisco. Dar las gracias a todos los miembros del centro porque fue con sus votos, con su asistencia, por la que he obtenido esta manzana. Cómo no, con mi amigo José Miguel López Villalba, ya hemos visto que he escogido con buen ojo, para que dijera muchas cosas bonitas, como así merecidas, por supuesto, y a todos los que estáis aquí acompañándome, dentro del centro y fuera del centro. Está aquí una persona que fue conmigo a párvulos en el Instituto de Avilés, y todavía nos seguimos viendo y nos seguimos conociendo. Para mí es muy importante este premio. Hablaba José Miguel de que yo fui una de las socias fundadoras del Centro Asturiano de Sevilla, de que tengo su medalla de oro. Lloré mucho el día que me la dieron, ya estaba de vuelta en Asturias. Hubo un momento en que estuve un tanto esquizofrénica, porque lloraba cuando salía de Asturias para Sevilla, y lloraba cuando salía de Sevilla para Asturias. No quería estar en los dos sitios al mismo tiempo y no podía. Y tanto ella como esta manzana resumen mucho lo que es mi vida. Yo siempre fui asturiana, lo seguiré siendo, hasta el día que me muera. Tanto es así que en la Universidad de Sevilla, cuando preguntaban por mí, tenían prisa por localizarme, a los conserjes le decían, ¿dónde está la asturiana? No decían, ¿dónde está María José Fernández? No, ¿dónde está? Yo era la asturiana de mi facultad de Sevilla. Ejercía de ello, sin desmerecer por ello lo que es mi universidad. Ahora me reiréis porque mi universidad sigue siendo Sevilla más que Oviedo. ¿Por qué? Porque yo en Oviedo he estado 36 años de docente, pero donde yo estudié y donde empecé a dar, como decía el otro, palos al agua enseñando a la gente, fue Sevilla. Entonces soy muy, de la Universidad de Oviedo, muy agradecida, pero he de reconocer que dentro de mí, la universidad que me hizo fue la Universidad de Sevilla. Manzana, esta manzana que aquí está muy madurina, muy de oro, pero que también es un poco como nuestra vida, ¿no? Empezamos todos de pequeñinos, son unas flores maravillosas, ahora que están los manzanos en flor, ahí están. Luego, de jovencinos somos verdes, un poco amargos, pero yo reconozco que en esa amargura de la juventud me fui creando y criando en lo que acabé siendo una profesora de universidad, ahora ya jubilada, emérita, y que desde que nací, yo creo, soy una disfrutadora. Yo siempre encuentro algo por lo que disfrutar. Imaginaros hoy cómo estaré. Si con una cosita pequeña disfruto, y disfruto viendo aquí a mis compañeros de la Complutense, disfruto muchísimo que Ethel, que compartió conmigo, tenemos un par de madreñas, un nazismo y un atrasmo, pues nos las cambiamos para tener el par entre las dos conjuntas, y tantas caras ya conocidas que pasearon conmigo por Avilés, o que nos conocemos ya de estar aquí. Alguien del Camino de Santiago, mientras está Paco, si es cierto, tampoco yo lo sé. Si aprendí a investigar después de caminar, o aprendí a caminar después de investigar el camino, la cuestión es que para mí es inseparable. Ahora mismo para mí los caminos, los muchos caminos de Santiago, los muchos caminos que van hacia Santiago, los piso, los camino, pero también al mismo tiempo los estudio e intento comunicarlos a los demás. Por eso, muchísimas gracias por mi madreña, muchísimas gracias por mi manzana, ojo que no la suelto, aunque no la pueda colgar, mucho cuidado, mucho cuidado, ya me encargaré yo, ya me encargaré yo de que se pueda colgar y bien. Y gracias por estar aquí, y gracias porque resulta que lo que hago con gaitero es la giraldilla, y era el baile primero que aprendíamos a bailar en aquel Carreño Miranda, donde entre otras cosas pues aprendíamos matemáticas y lo que fuera, pero también aprendíamos a bailar y bailábamos la giraldilla. Gracias por todo. Pepa, tienes que leerte la placa de la madriña.
porque tú y doña Edelmina y tú sois madreña cismontana. Y tengo que decir otra cosa más, se me olvidaba. Quiero enviarle desde aquí un saludo muy especial, aparte de a Valentín, a nuestro presidente, a Carlos Martínez Guardado. Él fue el que me introdujo entre vosotros. Yo conocía a personas del Centro Asturiano de Madrid a través del Centro Asturiano de Sevilla y de encontrarlos, pero quien de verdad me introdujo en el Centro Asturiano de Madrid y me hizo vuestra amiga ha sido Carlos Martínez Guardado. Hoy no puede estar con nosotros, pero quiero recordarlo. Bueno, pues gracias a Carlos Guardado por traernos esta amiga tan fantástica. No voy a citar, porque es que si empiezo a citar a tantos, únicamente al coronel jefe del Regimiento Asturias, don Javier, que lo tenemos aquí en segunda fila, a Alfonso Macua, este hombre que nos viene a todos los actos importantes del centro, Javier de Montini, José Luis Casas, vicepresidente primero, yo soy presidente adjunto. Entonces, es que no quiero pisar el terreno a los vicepresidentes que tengo aquí, y hay dos, Casas y Patricio. Entonces, por lo demás, no, el sueldo no me lo quita porque eso lo tengo yo agarrado y bien agarrado, ¿no? Entonces, y bueno, a todos los demás, pues gracias por estar. Y ahora vamos a todos en pie, formalitos y entonando bien, vamos a entonar, eso es, para la redundancia, el himno de Asturias.